Hoy estoy aquí porque el pueblo del Señor necesita escuchar este mensaje de parte del Señor. Yo le doy gracias a Dios y con toda humildad se los digo, mis hermanos, le doy gracias al Señor y a nuestro pastor que nos da el privilegio, ¿verdad?, de poder usar este lugar de privilegio para poder traer palabra del Señor. Y en esta tarde yo quiero que cada uno de ustedes que están en este lugar sean ministrados por la palabra del Señor de la misma manera que el Señor me ha ministrado a mí. Porque el tema que vamos a estar hablando en el día de hoy es un tema muy importante para los hijos de Dios. Es un tema extremadamente importante para todos aquellos que estamos escondidos tras la sangre del Cordero. Y yo les voy a pedir que nos pongamos de pie, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea su favor conmigo en esta hora y que el Señor sea usando mis labios para que pueda el mensaje de su palabra, ¿verdad?, hacer hueco en su corazón y nido en su vida para que podamos ponerlo por obra. Dios Todopoderoso, yo sé que tú estás en este lugar, yo puedo sentir tu presencia y sé que mis hermanos que están aquí, Señor, también lo pueden sentir, porque tú eres un Dios, Señor, real y un Dios que se hace palpable a todo aquel que a ti clama, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú ministrando a través de este mensaje, como ministraste, Señor, a mi vida. Asimismo que tú ministres a cada joven, a cada señorita, a cada dama, caballero, anciano y aún a los niños que en esta tarde van a escuchar tu palabra. Sea, Señor, en este lugar o sea donde quiera que se encuentren, que el poder de tu palabra los impacte, Señor, y nos haga mejores personas para ti. En el nombre de Jesús yo me quito y te pongo a ti, Espíritu de Dios, para que tú te glorifiques. Amén y amén. Aleluya. Yo les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 15, y vamos a leer 2 versículos. El tema que el Señor me ha dado en esta tarde se llama la integridad de un hijo de Dios. Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús. La palabra integridad. ¿Qué significa integridad? Hay muchas otras palabras que pueden usarse para definir esta palabra tan importante que es integridad. El diccionario le da una definición muy simple y dice que integridad significa completo, completo, entero, pero refiriéndose a una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Es alguien que es igual en todos lados. Una persona con integridad no miente, no engaña, no roba, no hace trampa, no manipula. Una persona con integridad no es solamente íntegro cuando tiene público, es íntegro aun cuando está a solas. Un creyente de excelencia que no toma la vía fácil para zafarse de un compromiso, sino que en todo tiempo hace lo correcto. La sociedad en la que nosotros vivimos el día de hoy, en el siglo XXI, la sociedad en la que nosotros vivimos miente, hace trampa sin remordimiento. Y esto tristemente, mis hermanos, lo estamos notando no solamente en la sociedad incrédula, sino que también
se va infiltrando en la sociedad cristiana. Este es el tiempo donde el hombre traiciona a su mejor amigo si esa traición le produce algún beneficio personal. Este es el tiempo donde muchos creyentes están cambiando la verdad por la mentira solamente por preservar una amistad o ganarse la simpatía de alguien o simplemente por la falta de carácter e integridad en sus vidas. Iglesia de Jesucristo, esta es una llamada del Señor. Tenemos que despertar. No podemos permitir en nuestras vidas que se infiltren cosas que comprometan nuestra integridad con el Señor. Estamos bajando el listón de los estándares bíblicos solamente para vivir, para seguir los intereses personales. Hoy en día, cristianos, hijos lavados por la sangre del Cordero, necesitamos más hombres y más mujeres que se levanten como se levantó aquel hombre llamado Josué, cuando ya estaba en sus últimos días. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 24 y verso 14, que se levanta Josué convocando a todo el pueblo y les dice: ustedes me han conocido a mí, ustedes han visto mi trayectoria, ustedes han visto la fidelidad de Dios, no solo en mi vida, pero en la vida de todo este pueblo. Miren lo que dice Josué capítulo 24 y verso 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Llega un punto donde Josué les dice: al final de cuentas ustedes decidan qué es lo que van a hacer. Ustedes conocen el bien, ustedes conocen el mal. Pero yo ya decidí lo que yo voy a hacer. Yo ya decidí lo que mi casa y yo vamos a hacer. Y nosotros nos vamos a comprometer a vivir una vida íntegra y vamos a seguir a Jehová. Necesitamos, mis hermanos, ese carácter, esa determinación de levantarnos y decir: yo no me voy a conformar a la manera que la sociedad de hoy, que mi generación está viviendo. Yo voy a ser una persona íntegra. Jóvenes, esta es la generación X que le llaman. Esta es la generación que está revolucionando en todas las áreas científicas, tecnológicas. Y ahora no solo los jóvenes, porque también los ancianos están en la tecnología nueva. Mis hermanos, hay muchas cosas que nosotros estamos mirando, que nosotros estamos haciendo, que están comprometiendo nuestra integridad. Muchas veces el enemigo nos hace enfocarnos en personas que quizás están viviendo un evangelio comprometido y tal vez nos dice: vistes, pero a él le va bien, aunque vive de apariencias, aunque está viviendo un evangelio a medias. No tienes por qué ser tan estricto. Esa parte de la palabra que tú estás usando ya no se aplica en la sociedad que nosotros vivimos. Relájate un poco. Vive un evangelio más light, más moderno. ¿Y saben qué? Muchos están usando esa excusa para comprometer la integridad que Dios está demandando de su pueblo. Fíjense que nos pasa a veces como el profeta Elías. Si de verdad estás comprometido a vivir una vida íntegra, muchas veces te sientes frustrado y dices: soy el único. Soy el único. Miren lo que le pasa a Elías. Dice la palabra que después de haber tenido el enfrentamiento con aquellos profetas de Baal y donde vio
descender fuego del cielo, vio el respaldo de Dios sobre su ministerio y Dios no lo dejó avergonzado, sino que dice que delante de todos sus enemigos, Dios mostró que Elías era su profeta. Al nomás salir de esa gran victoria, dice la palabra que Elías se deprimió, porque habían matado a todos los profetas de Dios. Y dice la palabra que se fue al desierto y se fue a meter a una cueva. Y estando metido allá en aquella cueva, Dios le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Y Elías le dice: es que, Señor, es mejor que me quites la vida. Soy el único que queda. Soy el único que está predicando la verdad. Y ahora hasta me están buscando para quitarme la vida. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 14. Dice la palabra: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y ahora me buscan para quitarme la vida. Sin embargo, miren Dios, porque el Dios que nosotros servimos, mis hermanos, es un Dios fiel, y es un Dios que conoce los suyos. Miren, mis hermanos, a cualquiera podemos engañar con apariencias, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe de qué material estamos hechos. Y dice la palabra que Dios le dijo a Elías: ¿qué estás diciendo? Levántate, come, que te falta mucho camino. Y para tu mayor información, no eres el único. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Habían 7,000 en medio del pueblo que no se habían doblado ante la presión de la sociedad. Habían 7,000 como Elías, que aunque estaban siendo perseguidos por su fe y quizás por su fanatismo, esos 7,000 Dios los conocía. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde la integridad es comprometida todos los días, pero Dios conoce los suyos. Dios conoce a aquellos que verdaderamente están esforzándose por vivir una vida recta delante del Señor. Aquellos que no se han doblado ante las presiones de este mundo. Y créame que son muchas, son muchísimas todos los días las presiones que este mundo nosotros vivimos. Jóvenes que están en la escuela, yo puedo entender 100% las presiones que ustedes pueden tener en medio de una sociedad y de una juventud que lo que está es dándole deleite a su carne. En los trabajos mismos, aunque no podemos hablar libremente del evangelio, mis hermanos, somos vituperados, somos marginados, somos tildados, porque somos diferentes, porque no hablamos las palabras que hablan nuestros compañeros, porque no compartimos en esas conversaciones inapropiadas. Y muchas veces por eso somos marginados y tenidos por aburridos, pasados de moda, religiosos, fanáticos. Pero el Señor nos conoce, mis hermanos. El Señor nos mira y sabe quiénes nosotros somos. Algo bien importante, y yo sé que cuando se pregunta la palabra íntegro, automáticamente las personas dicen honesto. Honesto es una cualidad de alguien íntegro, pero alguien honesto no siempre es alguien íntegro. Yo quiero compartirles una anécdota que estaba leyendo mientras preparaba el mensaje. Dice que había un hombre
que iba con su mujer en un drive-thru, en un restaurante de comida rápida, y dice que ordenaron un par de hamburguesas. Y cuando pasaron por la ventanilla les dieron su bolsa y se fueron, dice que al parque a comerse sus hamburguesas. Cuando llegan al parque y abren la bolsa, la sorpresa que se llevan es que adentro de la bolsa no estaban las hamburguesas, sino que había mucho dinero. Aparentemente se habían equivocado y en vez de darles su comida, les habían dado el depósito que iban a ir a hacer al banco. El hombre mira a la mujer y le dice: tenemos que regresar. Se equivocaron. Este dinero no es nuestro. Perdón, y se fueron de regreso al restaurante, pero esta vez entraron. Y pidieron hablar con el manager, con el gerente del lugar. Allá venía el manager esperando una queja por la comida quizás. Cuando llega le dice: mire, se equivocaron, le dice. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron con su orden? Le dice. No, mire lo que hay adentro, dice que le dijo. Cuando el gerente mira el montón de dinero que hay adentro de la bolsa, dice que no sabía cómo agradecerle. No tenía palabras, cómo darle las gracias, y le dice: gracias. No, le dice: está bien, solo deme mi comida y yo me voy. No, pero es que lo que usted acaba de hacer, eso no lo hace nadie. Le dice: esto se tiene que saber, todos tienen que saber la acción. No, señor, cálmese, baje la voz, yo nada más deme mi comida y yo me voy. Espérese, le dice el gerente, yo tengo un amigo en un canal de televisión local y lo voy a llamar. Yo quiero que hagan un reportaje acerca de esta acción. El mundo de nosotros necesita más gente como usted. Quiero que se haga un reportaje y para que usted salga en la televisión y diga y cuente, para que la gente sea impactada por su acción. Dice que aquel hombre ya incómodo le dice: cállese, por favor, no haga mucho ruido, nada más deme mi hamburguesa. No llame a nadie de la televisión que la mujer con la que ando no es mi esposa. No quería que nadie supiera dónde estaba en ese momento, porque obviamente andaba haciendo algo indebido. Y aunque estaba siendo honesto, ¿verdad? No robó, devolvió lo que no era de él. No era íntegro. Mis hermanos, la integridad se ve cuando estás solo. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. Este hombre era honesto, pero la honestidad es una decisión circunstancial, ¿verdad? Por una situación. La integridad es un estilo de vida. Quiero que nos vayamos a 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12. 2 de Corintios 1:12. Este es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Y les dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En este versículo hay dos palabras muy importantes que Pablo usa paralelas juntamente con integridad. Y una de ellas es sencillez. ¿Qué significa sencillez? Sencillez significa sin doblez, no tiene duplicidad. Alguien sencillo, el diccionario lo define como alguien que no tiene algo oculto, alguien simple, sin rebusques ni complicaciones, es claro y sin ambigüedades, no tiene nada turbio. Y la palabra sinceridad
Sinceridad significa veracidad, así lo define el diccionario de la lengua española. Modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. La palabra sinceridad viene del latín, obviamente. Dice que la usaban los escultores, las personas que hacían esculturas, ¿verdad? Ya sea de piedra, de yeso, de lo que fuera que las hicieran. Y también los artesanos que fabricaban vasijas o jarros. Y dice que a veces esos jarros, esas vasijas o esas esculturas, en el proceso de fundición, ¿verdad? Se quebraban o le salían grietas. Y entonces de la manera que ellos las reparaban era que les ponían cera. Las bañaban en cera para que quedaran completamente selladas y después las pintaban y las vendían como vasijas perfectas, como esculturas perfectas, sin imperfecciones. Pero ya estaban alteradas, porque ya no eran perfectas, tenían grietas, pero estaban remendadas. Ese era el proceso de encerar. Entonces la palabra sinceridad viene de sincera, que no tiene cera. Una vasija sincera era una vasija perfecta, que no tenía grietas. Nuestra vida es más que un jarrón, más que una vasija. Es más bien como un dique. ¿Ustedes saben lo que son los diques? Los diques son esas grandes paredes que construyen, ¿verdad? Para retener el agua, para poner una barrera. Las hacen mucho, ¿verdad? En las ciudades donde hay mar, donde se tiene que retener el agua del mar para que no entre a la ciudad y la destruya. O en las represas, donde en las ciudades, ¿verdad?, que tienen que almacenar el agua, hay diques. Estas grandes paredes tienen que ser paredes fortalecidas, porque si llegan a tener grietas, cuando llegue la presión del agua, esas grietas van a ir debilitando esa pared, ese dique, y van a ceder. Como hijos de Dios, nosotros somos como esos diques. Y nosotros no podemos permitir grietas en nuestras vidas. Porque en el momento que nosotros permitimos esas grietas y viene el huracán a amenazar nuestras vidas, esas paredes van a estar debilitadas. Quiero que nos vayamos al libro de Proverbios capítulo 10 y versículo 9. Dice la palabra del Señor: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Qué angustia hay en el corazón de una persona que tiene algo oculto, que no quiere que nadie lo sepa. Yo me recuerdo cuando estábamos más jóvenes, ¿verdad? Y a veces hacíamos cosas que no queríamos que nuestros papás se enteraran. Y siempre le sale mal a uno, ¿verdad? Tarde o temprano se enteran. Hacíamos trato con mis hermanas y decíamos, ok, si vos no le decís, yo tampoco le voy a decir. Y ojalá que no se vaya a dar cuenta. Siempre se daban cuenta. Y qué angustia la que uno vivía, ¿verdad? Tratando de guardar el secreto, pero qué mal le iba cuando se daban cuenta y lo descubrían. Eso es lo que dice Proverbios. El que camina en integridad anda confiado, no tiene nada que temer. Está caminando derecho, está caminando recto. Sabe que su vida no tiene grietas, sabe que no está disimulando, sino que hay integridad. No hay rajaduras que tapar. La Biblia habla de muchos hombres, pero estaba mirando yo
Y son tres los hombres íntegros. Hay muchos hombres buenos que hicieron el bien, muchos fallaron, se arrepintieron, el Señor los levanta. Pero habla de tres hombres que los define como hombres íntegros. Y hablando de estos tres hombres íntegros, yo me pude dar cuenta que la integridad requiere de 3 Cs. Y yo quiero que usted se vaya con eso. 3 Cs. Letra C. La primera C de la integridad es el compromiso. La palabra habla de un hombre que sabía lo que era la integridad, porque estaba comprometido con esa integridad. Y este hombre era Job. Job era un hombre comprometido con la integridad. ¿Qué significa un compromiso? Un compromiso es una lealtad, una decisión que tú has tomado para llevar a cabo algo. En el primer capítulo de Job, nosotros miramos, la palabra habla de que él estaba rodeado de bendiciones. Empieza a hablar de todo su inventario, ¿verdad? De todo lo que él tenía, de todos sus hijos, sus hijas, sus camellos, sus propiedades. Era un hombre bendecido. Job era un hombre bendecido porque era un hombre fiel a Dios. Y Dios estaba bien orgulloso de Job. Dice que en cierto momento se presentaron los ángeles del cielo delante de Dios, y entre ellos dice que se coló Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿qué haces? ¿Qué haces ahí metido? ¿Y dónde andabas? Le dice. O vengo de rodear la tierra, le dice. Vengo de rodear la tierra. Y miramos que inmediatamente el Señor, que estaba tan orgulloso de Job. Vámonos a Job capítulo 1 y verso 8. Miren, porque cuando un padre está orgulloso de sus hijos, a todo mundo le cuenta sus logros. A la gente ni le importa, ¿verdad? Pero el papá está tan orgulloso que le muestra sus logros. Yo me acuerdo cuando yo estaba en high school, salí en el periódico de la escuela. Mi papá tenía como 50 copias. A todos sus amigos le regalaba una copia para que viera que su hija había salido en el periódico de la escuela. Si sale un montón de gente en el periódico de la escuela, pero él estaba bien feliz que yo había salido en un periódico, era el periódico de la escuela. Nada más lo distribuían ahí, pero estaba feliz de mostrar, ¿verdad?, los logros de sus hijos. Y miren lo que hace Dios con el enemigo cuando hablándole de Job. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Antes de que Satanás le dijera cualquier cosa, el Señor le dijo: tengo mi hijo estrella. Como aquellos papás, ¿verdad?, que mantenemos la sticker en el carro: papá de un hijo de honores. Feliz de mostrar a su hijo y el carácter de su hijo. Claro, le dice Satanás, ¿y cómo no te va a ser fiel si lo tenés rodeado de bendiciones? Lo tienes rodeado y protegido. Así cualquiera es fiel. Pero quítale lo que tiene y ya vas a ver si de verdad es fiel o no. Y dice la palabra que Dios le dio permiso a Satanás. Dios le dio permiso a Satanás porque Dios conocía a Job. Y le dijo: está bien, quítale lo que tiene, pero no lo toques a él. Y miramos en el transcurso del capítulo 2 cómo Satanás se dispuso a quitarle a Job todo lo que tenía. Y en ese mismo capítulo miramos que era mala noticia tras mala noticia. Se le mueren sus siervos, se le muere su ganado, se le mueren sus hijos, pierde todo. Lo perdió todo. Pero al final del capítulo 1 dice Job: Dios dio, Dios quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia que no pecó contra Dios. Seguimos en el capítulo 2, pero esta vez nos vamos al capítulo 2, verso 3. Job 2:3. Otra vez vienen los hijos de Dios, los ángeles, y entre ellos Satanás. Y le dice el Señor nuevamente a Satanás: ¿de dónde vienes? Y le dice: vengo de rondear la tierra. Y miren qué orgullo el de Dios. Le dice: Jehová le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso fue lo que ya le había dicho, pero le añade: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Miren, Job estaba bien parado. Job era un hombre de integridad y Dios lo sabía. El dique de Job no tenía grietas porque la tormenta vino y él no cedió. Pero nosotros miramos que el enemigo le dice claro. Job 20, quiero que vayamos a Job, donde Satanás le dice, claro, ¿cómo no te va a ser fiel si le has guardado su salud? Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Gloria a Jesús. No puedo encontrar el versículo en este momento. El 2:4, perdón. Piel por piel, y todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Entonces le dice Dios: puedes tocar su cuerpo, pero guárdale su vida. Y miramos nosotros que Satanás hizo que le viniera una gran sarna a Job. Y vino sobre Job una gran sarna que dice que estaba enfermo, muy enfermo, a tal punto que su propia mujer le dice: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, si ya no hay nada más que te pueda pasar. Todo lo que te podía pasar ya te pasó. ¿De qué te sirvió serle tan fiel a Dios? ¿De qué te sirvió guardar sus mandamientos? Imagínense ustedes. Yo no sé cuántos aquí han pasado problemas y les ha llovido sobre mojado, como dice el dicho. Pero, mis hermanos, aún en medio de nuestras tribulaciones, el Señor está en control. Aunque el enemigo nos esté sacudiendo, aunque el huracán nos esté agarrando como aquellas palmeras en la Florida cuando pasan aquellos grandes vientos que las acuestan. Y aunque después, ¿verdad?, quedan con pocos pelitos al final de la tormenta, pero se mantienen de pie. Son capaces, están capacitados para pasar esos grandes vientos. Así era Job. Y miramos lo que dice el 27:5. Esta fue como la respuesta de Job para su esposa, para sus amigos, que llegaron un montón de amigos a aconsejarlo. Y miren lo que le dice en el 27:5. Nunca tal cosa acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Vaya que Job era un hombre comprometido. Era un hombre decidido. En medio de la prueba, todavía podía verle el lado amable. Necesitamos ser más como Job. Necesitamos ser más comprometidos. Necesitamos ser más determinados nosotros. Muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Y si nos vinieran las de Job, mis hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Job 31, del 1 al 6. Quiero que leamos todos estos versículos. Job 31, del 1 al 6. Y este Job hablando dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque galardón me daría de arriba Dios. ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío,
y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Miren, Job está hablando aquí de mirar y codiciar a una virgen, dice. Esto fue escrito mucho antes de que Jesús dijera, cuando fue cuestionado acerca del adulterio, Jesús dijo, ¿verdad? Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer y la deseare, ya pecó en su corazón, ya cometió el acto del adulterio. O sea que Job estaba diciendo aquí, la integridad y el compromiso que yo tengo de guardarme para mi Dios va más allá de lo visible. Es aún lo que nadie mira, es aún lo que yo hago y practico cuando nadie me mira. Es lo que sucede dentro de mí también. No se trata solo de cometer grandes pecados, se trata también de las cosas pequeñas. A veces pensamos que porque no matamos, no estamos fallándole al Señor. Pero a veces estamos dejando que se cuelen las moscas, ¿verdad? Dentro de la sopa. Son esas cosas pequeñas las que tenemos que cuidar. Porque toda grieta, mis hermanos, toda rajadura empieza con algo pequeño, con algo quizás insignificante. No podemos permitir esas pequeñas grietas. ¿Qué pasa con las pequeñas grietas? Con el tiempo se van haciendo más grandes. Miren, después de un huracán las casas a veces quedan inestables, craqueadas, ¿verdad? Rajadas. Pero si no se mantienen, cuando venga el próximo huracán, esa rajadura quizás se va a hacer más grande o quizás no va a poder resistir. Como hijos de Dios, como ministros de Dios, como gente lavada en la sangre del Cordero de Dios, nosotros debemos de tener la integridad como un compromiso que nosotros hemos hecho a Dios. Si yo soy líder de jóvenes, esos jóvenes tienen que confiar en mí. Y cuando hay grietas en mi vida, cuando hay falsedad, cuando hay duplicidad, cuando hay hipocresía, cuando ven que como líder falto a la verdad, ellos van a perder mi confianza. El ministerio se va a venir abajo. Ellos no pueden confiar en un líder que guíe sus vidas si están mirando que viven una vida doble. ¿Usted quisiera seguir a alguien que vive una vida doble? En mi trabajo recientemente nos dieron un curso. Y este curso lo dan cada no sé cuántos años. Más que todo es como para reforzar los valores de la compañía y para asegurarse que todos los empleados, que si hay empleados nuevos o aún los viejos, estamos comprometidos a mantener esos valores. Me llamó mucho la atención que una de las cosas en las que más se enfocaron y dieron una gran charla acerca de eso, fue el nombre de la compañía. Es una compañía muy grande y muy reconocida, pero de la manera que lo hicieron tiene mucha lógica. Cualquier empresa exitosa es exitosa por la reputación asociada con su nombre. A veces mencionamos marcas de carros, ¿verdad? Y podemos comparar y decir, sí, ese es buen carro, es carro japonés, tiene buena reputación. Ese es carro alemán, es bueno. Y en nuestra mente ya tenemos nociones preconcebidas o tenemos ideas de que es bueno o es malo por la marca que se menciona. Es la asociación que hay en nuestra mente del nombre de la empresa. Y nos decía el instructor,
Se toman muchos años para levantar la reputación de un hombre, pero se toma una sola acción precipitada para destruirla. Y eso es lógico. En el testimonio aún de un cristiano, el testimonio de un líder puede tomarse años en construirse. Esa confianza puede tomarse mucho tiempo en levantarse. Pero solamente una acción puede destruir la confianza y puede hacer que la persona, su ministerio, venga en descenso. Es muy importante, mis hermanos, la integridad. El decir las cosas, aunque a veces sean incómodas. Si yo estoy vendiendo un carro y estoy pidiendo $8,000 por el carro, pero la semana pasada se le fundió el motor y ya tenía alguien que lo iba a venir a ver y ya le había dicho que estaba pidiendo $8,000. Si decido no decirle que la semana pasada, viniendo del trabajo, se le fundió el motor y la persona me da el cheque, ¿verdad? Y se lleva el carro, bueno, sin motor no, con motor fundido no se lo puede llevar, ¿verdad? Pero es una ilustración. Si le omito esa información, ¿ustedes creen que yo estoy siendo alguien íntegro? Definitivamente no. Mejor se lo digo, y si lo quiere comprar ya no por 8,000, sino que por 2,000, o lo que sea que valga el carro ya en ese estado. Pero ¿saben qué? A veces nosotros no queremos pagar el precio de la integridad. Hay mucho que perder y preferimos comprometerla. Como hijos de Dios, mis hermanos, nosotros no podemos ser así. Segunda de Corintios 1:12. Ya lo habíamos leído y este era Pablo. Segunda de Corintios 1:12. Nos dirigimos delante de ustedes con sencillez y sinceridad. Como hijos de Dios tenemos que ser íntegros. Como ministros de Dios tenemos que ser íntegros. Como portadores de las buenas nuevas de salvación, lavados con esa sangre del Cordero, tenemos que ser íntegros. El compromiso es lo importante. Lo importante no es cómo la gente me ve, sino cómo Dios me ve. La gente va a tener muchas opiniones acerca de nosotros, pero Dios conoce el corazón. Y Él sabe si de verdad nosotros somos personas íntegras o personas de apariencias. Número 2, la C número 2 que se necesita en la integridad es la constancia. Miren, la integridad no es un switch que nosotros podemos encender cuando venimos a la iglesia y lo apagamos cuando nos vamos de la iglesia. La integridad es constancia. Y hay un hombre en la Biblia que revela que vivió una vida constantemente íntegra delante de Dios. Y este fue un joven. Jóvenes, no tengan miedo de vivir una vida de integridad. Se llamaba José. Y yo quiero que vayamos a Génesis 39:5. José había vivido ya bastantes problemas. Él había sido recto delante de Dios desde su casa, pero eso le trajo conflictos. Y sus hermanos se llenaron de celos y lo vendieron. La cosa que él fue a parar a Egipto, como siervo, esclavo de un hombre que era nada más y nada menos que el número 2 de Egipto. Y se llamaba Potifar. Pero miramos que allá Potifar se dio cuenta que había algo especial en la vida de José. Y dice que lo puso sobre todo.
Y miren lo que dice Génesis 39:5. Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Usted sabe, mis hermanos, que nosotros acarreamos la bendición de Dios. Nosotros somos portadores de esa bendición de Dios. Usted no se admire cuando en su trabajo digan, wow, estas cosas no pasaban antes. Desde que tú viniste, aquí se ha estado moviendo algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros acarreamos esa bendición. Y eso le pasó a José. Cuando llegó a la casa del egipcio, dice la palabra que Jehová bendijo la casa de ese hombre impío, porque José estaba ahí. Y lo hizo prosperar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No tardó mucho en tocar a su puerta la tentación. Y conocemos la historia. La esposa de este hombre se enamora de José y trata de seducirlo para que se acueste con ella. Y dice que hasta hizo un plan y mandó a sacar a todos los empleados. No había nadie en la casa. Setió el ambiente para poder hacerle más fácil la decisión a José. Y le dice, no hay nadie. No hay ninguno. Acuéstate conmigo. Sin embargo, José era un hombre íntegro, que sabía que aunque quizás nadie lo estaba mirando, delante del ojo de Dios nadie se puede esconder. Y mire lo que dice el capítulo 39 y verso 9. Dice 39:9. Porque no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Mis hermanos, cuando nosotros fallamos, no le estamos fallando solo a la gente. Principalmente nosotros estamos fallándole a Dios. Y José sabía esto. Estaba no solamente comprometido, sino que en cualquier momento, en cualquier lugar, constantemente él guardaba su integridad. Después miramos que a causa de que no se acuesta con esta mujer, ella le inventa que la violó, y el hombre, esposo de ella, le cree y echan a José a la cárcel. Una injusticia grande vino a la vida de José. Pero miramos que estando José en la cárcel, Dios sabía que era de aquellos que no se habían doblado. Sabía que era de aquellos 7,000. Y dice la palabra en el versículo 22, capítulo 39 de Génesis 22, dice que aún estando en la cárcel, Dios le da la gracia a José. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Qué hermoso es tener el favor de Dios. Aunque y miren que el enemigo se enoja cuando te mete zancadilla y no te hace caer. Y qué bravo ha de haber estado con José. Aún en la cárcel, él le fue fiel a Dios y Dios lo puso en gracia. Y miramos que, estando en la cárcel, el faraón tiene un sueño que nadie lo puede interpretar. Y se acuerdan que ahí en esa cárcel hay un hombre que Dios lo usa para interpretar sueños y mandan a llamar a José. José llega encontrando a un faraón frustrado porque ninguno de sus hechiceros habían podido descifrar qué significaban los sueños que él había tenido. Y dice la palabra que con toda humildad José dice, yo no soy el que interpreto sueños, Dios es el que te va a interpretar lo que este sueño significa. Y le da la interpretación y el faraón queda tan sorprendido, tan contento de ver que en este hombre había un espíritu de verdad. Y dice la palabra que lo puso encargado de la administración de los alimentos, porque se acercaba una gran
hambre, una gran pestilencia sobre el pueblo de Egipto y tenían que prepararse. Ahorita que estaban los tiempos buenos para que cuando vinieran los malos no pasaran calamidades. Miramos en el capítulo 41 de Génesis, versos del 38 al 40, cómo finalmente Dios premia. De tal manera que José en ese momento quizás pudo entender por qué había tenido que sufrir tanto. Era porque para este tiempo lo había llamado el Señor. Y miramos ahí que dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mis hermanos, la gente puede reconocer cuando en ti hay algo especial. Cuando tú no eres como los demás. Cuando tú no hablas como los demás. Cuando tú no te comprometes como se comprometen los demás. La integridad no es cuestión de circunstancias. José tuvo muchas oportunidades para fallarle al Señor. Yo debo ser íntegro en mi casa, en la escuela, en el trabajo, en el instituto, en la iglesia, con mis amigos, en la cancha de fútbol, ¿verdad? Cuando se nos sube la temperatura del fútbol. No es circunstancial. Yo tengo que ser íntegro, aun cuando nadie me mira. Y la última C que quiero hablarles es la C del costo. La integridad tiene un costo. Y para esto quiero hablarles de otro hombre que desde muy joven también propuso en su corazón no contaminarse. Y este fue Daniel. En todo el capítulo 6 nos describe a Daniel. Y empieza hablando que Daniel era uno de los príncipes de Israel y estaba cautivo en este tiempo. Pero había hallado gracia y estaba en una posición de liderazgo, porque dice que habían 120 sátrapas y habían 3 gobernadores en el imperio persa, Medo, que estaba viviendo Daniel en ese entonces. Y Daniel era uno de esos 3 gobernadores. Los sátrapas se reportaban a Daniel. Pero dice que Daniel tenía algo especial, como lo tienen los hijos de Dios. Algo diferente había en él. Y el rey Darío lo sabía y le gustaba. Y eso causó celo en el corazón de estos otros 122 gobernadores y líderes. Daniel capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando nosotros hacemos el trabajo que nosotros tenemos que hacer y lo hacemos bien, mis hermanos, no nos pueden acusar. Pero vamos un versículo más en el 5. Dice que como no encontraron ocasión o queja en lo relacionado a su trabajo, entonces se fueron a algo que los incomodaba. Y dice la palabra, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos sabían que él era diferente. Y esto era lo que hacía a Daniel diferente, su relación con su Dios. Y esto los incomodaba. Y dice la palabra que estos hombres conspiraron. Y dijeron, vamos a ir delante del rey y le vamos a decir que no solo nosotros, sino que los otros demás príncipes, gobernadores y todos los demás que están al mando, ya nos pusimos de acuerdo y decidimos de que por 30 días no se va a orar a ningún
a ningún Dios. Nadie puede doblar rodillas a nadie, y el que haga eso va a tener el castigo de que lo vamos a echar en el foso de los leones. Y así hicieron. Y el rey, que no era una persona, ¿verdad?, entregada a Dios, sino que era alguien, ¿verdad?, que estos eran sus consejeros. Entonces les confiaba y dijo, le pareció bien, selló el edicto. Y llegó a oídos de Daniel el edicto que había sido sellado y la prohibición que había sido hecha. Y miramos que Daniel, siendo un hombre íntegro y sabiendo el posible costo, porque ¿cuál era el costo que él tenía que pagar? Su vida. En el capítulo 6 y verso 10, dice que Daniel no se intimidó por este edicto. Él no dejó de hacer lo que él solía hacer. No era que los estaba retando, simplemente que Daniel no permitió que este edicto comprometiera su integridad. Y miramos en el 10 que dice, cuando Daniel supo lo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El enemigo va a rugir sobre nuestras vidas, mis hermanos, y va a amenazar nuestra fe, va a amenazar nuestra integridad, y muchas veces va a conseguir silenciarnos, muchas veces va a conseguir comprometernos. Pero Daniel era un hombre que no le importaba el costo. Él sabía que el Dios el que él servía era un Dios fiel y lo iba a respaldar. Y miramos que dice que como solía hacerlo, él no empezó a hacer esto para que lo vieran los sátrapas. Esta era su costumbre, arrodillarse y dar gracias delante de su Dios. La integridad no se puede esconder, mis hermanos, pero tiene un costo. No se trata de sacar conveniencia. El costo de la integridad es entender cuánto vale. Daniel no iba a cambiar por las presiones de afuera. Él estaba dispuesto a pagar con su vida. Y miramos que en el versículo 22 es acusado. Él es acusado porque lo llevan estos sátrapas y le dicen al rey, agarramos a este hombre rompiendo el edicto. Y dice la palabra que aunque el rey quería mucho a Daniel y trató de salvarlo, la presión de estos hombres fue tal que les dijo, un edicto no puede ser revocado, ni siquiera por ti. No le quedó más remedio que meter a Daniel en el foso de los leones. En el versículo 22, 6:22, dice la palabra que Daniel entró en ese foso confiando en el Señor, sabiendo que Dios lo iba a liberar, y Dios lo liberó, porque al otro día cuando llega corriendo el rey a ver si había sobrevivido Daniel, Daniel le responde y le dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El enemigo va a tratar de quebrantar tu integridad, pero mantente firme que Dios te va a defender. Desde ese momento dice que el rey mandó a llamar a esos 122 hombres, y fueron ellos los que entraron en ese foso juntamente con sus familias, y dice que no habían ni caído delante de los leones cuando ya los estaban devorando. Y proclama otro edicto en el versículo 26 al 27 de Daniel 6, 26 y 27. Esto es lo que provoca una persona íntegra. Provoca cambiar su contorno, provoca hacer historia en medio de un mundo falto de integridad,
de parte mía es puesta esta ordenanza, dijo el rey, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, mis hermanos. Nosotros podemos cambiar el curso de nuestro mundo. Posiblemente no vamos a cambiar todo el mundo, pero sí vamos a cambiar el nuestro. El ambiente en el que nosotros nos movemos, las personas con las que nosotros nos asociamos van a ser impactadas. Quiero contarles brevemente la historia de la muralla china, y me pareció tan relevante a esta palabra. Miren, la muralla china es una pared gigantesca que se tomó más de 2000 años en construirse. Mide aproximadamente 7300 kilómetros. Traducidos son unas 4600 millas. Para que se haga una idea, desde Miami hasta Massachusetts. Eso mide esa muralla china. Dice que es la única estructura hecha con manos de hombre que se puede mirar desde la luna. Y aunque en la actualidad solamente se preserva el 30% de esa pared, porque eso fue construido, terminado en el año 1600, en el siglo XVI, todavía se conserva una parte grande de esta estructura. ¿Cuál fue el propósito de los chinos de construir esta gran muralla? Es una muralla grande, es fascinante mirar, pasan carros, hay carreteras encima de ella, es altísima. El propósito de ellos construir esta muralla, dice que fue para prevenir las invasiones enemigas. Está construida en el norte de China, en la parte de arriba, porque tenían enemigos que amenazaban con invadirlos y destruirlos. Y aunque se tomó mucho tiempo en construir, dice que se construyeron más de 25,000 torres de vigilancia. En algún momento habían más, dice que habían más de 1 millón de guerreros guardando, vigilando en esta muralla. No hubo ejército que pudo destruirla. No hubo ejército que pudo escalarla y atravesarla. Es una estructura impresionante. Y durante los 500 años después de que fue finalizada, dice que China fue invadida 3 veces. Pero ¿cómo? Si ningún ejército la pudo derribar, si ningún ejército la pudo escalar, ¿cómo fue invadida China 3 veces? Dice que las 3 veces que fue invadida, el ejército enemigo entró por la puerta principal. No tuvo necesidad de escalar, no tuvo necesidad de poner dinamita y explotar las paredes de piedra. Entraron por la puerta principal. ¿Saben por qué? Porque aunque los chinos invirtieron millones en fuerza laboral, en material, se les olvidó algo: entrenar a los guardias, que fueran hombres íntegros, que no se vendieran. Y por ahí estaba su mayor grieta. Fueron invadidos 3 veces y fueron tomados cautivos. Se les olvidó asegurarse que quienes guardaban el punto más vulnerable, el punto más débil de toda su estructura, el punto principal, fueran personas íntegras. Mis hermanos, el camino del cristiano es un camino largo, es un camino duro, es un camino hermoso, pero es un camino
donde hay que sufrir muchas veces. Y a lo mejor tú que estás aquí o que me estás escuchando, naciste en el Evangelio. A lo mejor llegaste a los caminos del Señor cuando eras muy joven. O a lo mejor acabas de llegar y estás en tu primer amor. Te estás preparando. Estás escudriñando la palabra. Te estás llenando de conocimiento de la palabra. Eso es muy bueno. Eso es necesario, es vital, es importantísimo. Pero asegúrate de algo. Guarda tu integridad. Porque es por ahí donde el enemigo va a luchar contigo. Y es ahí donde puede destruirte. Un cristiano sin integridad es una persona débil. En cualquier momento se parte. En cualquier momento compromete todo lo que ha aprendido y lo que lo ha sostenido hasta este día. 4 cosas muy breves que quiero dejarte. Como Job, decide previamente que no tienes precio. Mire que el enemigo ha puesto precio sobre nuestra cabeza. Le dijo a Dios, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Si le hago una buena oferta va a ceder. No los hijos de Dios. No los 7,000 que no se han doblado. No los que están comprometidos. El precio de David fue una mujer. El precio de Judas fueron 30 piezas de plata. Y él busca cómo te puede comprar a ti. Tienes que determinar que tú no tienes precio. Número 2, concéntrate en las cosas pequeñas. No las toleres, no les quites importancia. Acuérdate que el Señor dijo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Haz cada día lo que debes antes que lo que quieres. Puedes querer muchas cosas, pero deberías. Manejamos nuestra vida muchas veces por lo que queremos. Ese no es un síntoma de madurez. El niño vive de acuerdo a sus deseos, no a lo que le conviene. Mi niño de 9 años casi nunca me ha pedido un pantalón, nunca me ha pedido una camisa. Sin embargo, tiene una lista de todos los juguetes que quiere. Los necesitará. Y muchas veces como hijos de Dios vivimos así, por lo que queremos, no por lo que nos conviene. No tapes las grietas. Y en la Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron grietas. No eran perfectos. Esta iglesia está llena de personas que no somos perfectos. Que a lo mejor han habido grietas en nuestras vidas. Pero no las tapes con cera. Porque la cera va a ceder ante la presión. La vida, las circunstancias, los terremotos pueden producir grietas en nuestras vidas, pero no te avergüences. Si tienes una grieta, el problema no es la grieta, sino el querer taparlas con apariencias, el querer disimular para que nadie mire las grietas que hay en mi vida. Yo tengo que acudir al Dios de toda gracia, para que Él haga una restauración completa, para que realmente yo pueda vivir una vida de integridad. Para que Dios pueda confiar para darme algo mayor. Te voy a pedir que estés de pie, iglesia de Dios. Integridad. Alguien completo.